Nuevamente buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la presentación, la conferencia de gestión de riesgos en el contexto de crisis económica. Esta es parte de una serie de conferencias que hemos realizado y que seguiremos realizando en el marco de la situación mundial de crisis económica y que puede agudizarse. Ya venía con el proceso del COVID, con los resultados del COVID, entonces ahora por el tema de la guerra, del conflicto ruso-ucraniano, se puede profundizar y por eso estaremos tratando varios temas relacionados con la crisis económica, sobre la gerencia de esa crisis. Entonces, en este caso, estaremos presentando a nuestra colega Gabriela Sánchez Castro, la cual es actualmente encargada de riesgo operacional de la Superintendencia de Bancos. Su formación académica es un máster en Dirección Económico-Financiera con la Universidad de Murcia, España, máster en Calidad y Reingeniería de Procesos con la Escuela de Organización Industrial en Madrid, España, diplomados en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y diplomado en Seguridad Social con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y la Superintendencia de Pensiones. Licenciada en Economía, graduada cum laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su experiencia laboral ha sido la de coordinadora de riesgos de ARS Senasa, auditora técnico en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, encargada de división de formulación en el Instituto Nacional de Estabilización de Precios. De entre las certificaciones y membresías, tiene la certificación Liam Greenberg de Qualia en España, la certificación Agile Change Management en Change Americas, certificación de gerente de riesgo PECB, certificación e implementador líder continuidad de negocio en British Standard Institutions, docente universitaria, secretaria nacional ejecutiva adjunta de educación del Codeco actualmente, evaluadora voluntaria del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias del Sector Público del Ministerio de Administración Pública y del Premio Iberoamericano a la Calidad y la Excelencia de Fundibec, España. Con ustedes, Gabriela Sánchez Castro. Cabe resaltar que nuestra colega Cibeles no estará presente en la conferencia debido a que, gracias a Dios, dio a luz una bebé hermosa llamada Pilar. Entonces, un sacrificio para ella, porque estaba tan entusiasmada con esta presentación. Entonces, tendremos que contar con una de las dos exponentes. Con ustedes, Gabriela Sánchez Castro. Entonces, coloca la presentación en modo presentación. Sí. Para comenzar. Okay. Buenas noches a todos, colegas y personas que hoy se dan cita para escucharme conversar un poquito sobre este tema que a muchas personas les apasiona y son temas que llaman la atención de la población en general cuando hablamos de gestionar riesgos en contexto de crisis económica, cuando las crisis económicas generalmente pues nos golpean a todos sin distinción de clase social. Entonces, en el día de hoy, con ustedes voy a estar compartiendo esta pequeña agenda. Vamos a conceptualizar un poco los conceptos de crisis, ciclo económico y riesgo para poder comprender cómo gestionando riesgos podemos pues prevenir o paliar las crisis económicas. Algunas definiciones sobre cuáles son esas fuentes de riesgos que generan estos riesgos, tipos de riesgo, cómo podemos implementar algunos controles para mitigar los efectos de un riesgo que se materialice o controlarlo. También estaríamos visualizando un poquito cómo el Global Risk Report, que es un reporte del Foro Económico Mundial, nos cuenta
cuáles son esos desafíos a nivel de riesgo que las economías van a tener que enfrentar durante los años venideros. Es bueno saber que hay personas que se dedican a hacer este tipo de estudios que sirven a los países como pues palancas para implementar políticas públicas y controles que los ayuden pues a mitigar estos riesgos que se podrían materializar. Al final tendríamos preguntas y respuestas para que podamos conversar sobre cualquier cosa que no quede clara o si quieren abundar sobre algún tema en particular. Pues sin preámbulos vamos a comenzar. Cuando hablamos de crisis, ¿verdad? Es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y o la credibilidad de los gobiernos y requiere medidas urgentes, ¿verdad? Cada vez que vemos que sube la canasta básica, que tenemos posibilidades de incremento inflacionario que me podría mermar ese crecimiento del Producto Interno Bruto, pues ustedes ven que desde el Banco Central y el Gobierno Central se empiezan a implementar medidas para intentar pues detener que lleguemos a estos momentos de crisis. Teniendo en consideración que como país en los últimos años hemos tenido las tasas de crecimiento dentro de las tasas de crecimiento más altas de la región y la idea es que sigamos manteniendo ese crecimiento durante el tiempo. Si lo restringimos a terminología económica, los colegas que están acá, crisis económica es la parte de un ciclo económico en el que se produce un descrecimiento considerable en la economía. Entonces, acá vemos un poco de cómo se ve a nivel de etapas o ciclos el ciclo económico, que a su vez tiene dentro de algunas etapas. Y tenemos la etapa de expansión y auge. En esta etapa, en los ciclos, tenemos periodos ascendentes donde los individuos cuentan con mayores recursos para satisfacer sus necesidades, por lo que se eleva el consumo en los hogares y en consecuencia la producción de bienes y servicios. Luego estaría la fase de recesión y depresión. En estos periodos de descenso del ciclo económico, aquí se caracteriza por una contracción notable de la actividad económica. En estas etapas, los individuos poseen menos poder adquisitivo, lo que se refleja en una disminución de la demanda de bienes y servicios. Esto trae como consecuencia que las empresas reduzcan su producción, así como proyectos de inversión, al igual que los países, incrementando consigo niveles de desempleo y provocando cierta desestabilidad y caída de la economía. Los casos en que alguna de estas últimas fases, la de recesión y depresión, se prolongue de manera prolongada, valga la redundancia, o se genere de forma abrupta, a eso es a lo que llamaríamos crisis. Entonces, algunas crisis que han sido así como de las que todos conocemos o recordamos que ha vivido el mundo, está la del 17-21, donde esta ocurre al final de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo todavía se estaba recuperando del daño causado por la confrontación. Sócrates, la siguiente diapositiva. Luego está la del 30 y 32, esa es muy, muy conocida, la Gran Depresión. Es la crisis del 29, que comienza con el colapso de la Bolsa de Nueva York. En el 45-46 tenemos una recesión como resultado directo del periodo posguerra. Y en este conflicto estuvieron involucrados muchos países, dejando daños drásticos a nivel económico mundial, particularmente en Europa y Estados Unidos. Una, ¿verdad?, más actual, hay más, pero intenté centrarme en las que quizás la mayoría podamos tener alguna referencia histórica. En el 2009 está el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos debido a la crisis financiera y todo lo que tenía que ver con hipotecas de alto riesgo, que le dio muy duro a la economía norteamericana. En el caso nuestro, podríamos quizás hacer referencia a la crisis del 2003, cuando el sistema financiero se vio tambaleado porque una de sus entidades sistémicas pues hubo que declararla en quiebra. Continúa. Entonces, viendo esto, cuando vemos que crisis es un periodo donde la economía muestra niveles de descenso en su crecimiento. Vamos ahora a ver el concepto de riesgo. Luego vamos a ver cómo gestionando riesgos podemos gestionar estos periodos de crisis económica. El riesgo, según la norma 31.001,
que es una norma ISO que es el estándar internacional para la gestión de riesgos, lo define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Un efecto es la desviación respecto a lo que yo tengo previsto. La incertidumbre son anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Generalmente, esta es una de las características más específicas del riesgo. Es algo que no conozco, sobre el cual no tengo mucha información, por lo que se me hace más difícil poder gestionarlo. Y objetivos, al final que se desea llegar a la meta para la que se pretende lograr. Diferentes definiciones de riesgo, si ustedes pueden buscar en la literatura, coinciden en el aspecto objetivo. Yo gestiono riesgo para asegurarme de que los objetivos organizacionales se están logrando. Dale, te fuiste, Sócrates, déjalo en la anterior, ahí, para yo asegurarme que los objetivos se están logrando. Por ejemplo, si yo proyecto un crecimiento económico de por encima de un 5% anual, que generalmente el Banco Central es que realiza estas proyecciones, yo lo hago considerando factores externos que no controlo. Por ejemplo, defino para que esto pase, es ese principio económico muy conocido, ceteris paribus, ¿verdad? Tiene que mantenerse constante estas variables. La ciencia económica es una ciencia que, como todos sabemos, para poder formular teorías tiene que utilizar este ceteris paribus, y muchas veces esto no se da porque las economías se mueven por las personas y las personas son muy cambiantes. Entonces, la idea es que yo, identificando cuáles son esos riesgos que podrían materializarse, yo pueda prevenir las crisis. Y si no puedo prevenirlas porque hay factores que son exógenos a los que yo tengo control, pues por lo menos tener la forma de mitigar su impacto. Y para eso se definen controles. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Continúa, Sócrates. Entonces, cuando viene el concepto de gestión de riesgos, lo que yo intento es definir un proceso estructurado que me permita conocer anticipadamente cuáles son esos eventos potenciales que pueden afectar a los países. Y de este modo yo puedo gestionarlos y trabajar oportunamente para mantener estos riesgos dentro de mis niveles aceptados, a nivel de como yo declare mi apetito, y proporcionar una seguridad razonable para el logro de los objetivos del gobierno. Eso es lo que idealmente cuando gestionamos riesgos deberíamos estar haciendo. Siguiente, exacto. Los riesgos tienen diferentes fuentes y los países están expuestos a diferentes tipos de riesgos. Estos riesgos pueden prevenir de fuentes internas o de fuentes externas, que a su vez se van a manifestar de maneras diferentes. Dentro de las fuentes internas de riesgo tenemos aspectos relacionados con cumplimiento regulatorio, uso transparente de recursos. Ahí viene toda la parte del riesgo reputacional que se puede generar por cómo yo gestiono recursos. Hay fuentes externas de riesgos que pueden ocasionar eventos ajenos al control de los países. Por ejemplo, ahí tenemos la pandemia del COVID-19, ¿verdad?, que nos dio muy duro a todos los países. Las guerras, ahí tenemos Ucrania y Rusia, donde tenemos ahora mismo un fuerte impacto. Quizás nosotros lo vemos un poquito menos, pero en Europa ya están pensando a nivel de cómo vamos a sobrevivir el invierno si seguimos con estas restricciones y esta falta de recursos que la guerra ha ocasionado. Las recesiones, que es un poquito lo que está tratando de evitar la Reserva Federal con todas estas aumentos de tasa de interés. Sabemos que los procesos inflacionarios en Estados Unidos pues han estado un poco descontrolados, y fenómenos naturales como el que nosotros acabamos de tener recientemente, por ejemplo, el huracán Fiona. Entonces, hay diferentes tipos de riesgo y yo puedo gestionar dependiendo del tipo de riesgo. Existen riesgos financieros. Este riesgo hace referencia a la incertidumbre, ¿verdad?, que se produce por el rendimiento de una inversión. Yo como gobierno invierto en diferentes instrumentos. Entonces, estas inversiones tienen sus riesgos. Está el riesgo reputacional,
que es aquel que está asociado a los cambios de percepción o opinión sobre un país. Ustedes saben que, por ejemplo, tenemos esos calificadores de riesgo que están muy vinculados a, mira, cuáles son, se toman en consideración indicadores macroeconómicos, pero también la percepción aquí entra en juego, la percepción de esos agentes. Está el riesgo ambiental, que es la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o una acción humana. El riesgo de mercado, aquí entran las operaciones enmarcadas en el mercado financiero, empezamos a hablar de tipo de cambio, tasa de interés, cartera. El riesgo estratégico, que afecta la estrategia de gobierno y los objetivos que el gobierno se ha trazado. Y está el riesgo operacional, que está muy vinculado a las empresas y tiene mucho que ver con procesos, personas, sistemas tecnológicos. El riesgo de ciber es muy popular en estos días. Yo no sé si ustedes saben que como consecuencia de la guerra rusa-Ucrania, nosotros hemos, diría que más que duplicado los ataques, de los ciberataques que se han dado al país. Tenemos recientemente, por ejemplo, el ejemplo del Instituto Agrario Dominicano, que tuvo un reciente ataque. Entonces, este tipo de riesgo es un riesgo que viene por la existencia de una amenaza y tiene consecuencias negativas para los sistemas. Aquí hablamos de información que se puede capturar y que no está disponible para yo seguir prestando un servicio, o que me tumban mis sistemas críticos a través de los cuales yo doy pues la asistencia o servicios a la población. Eso pasó también, no sé si ustedes supieron la crisis que hubo, creo que fue en Ecuador, no recuerdo el país, pero fue un país de Centroamérica, donde hubieron varias instituciones de gobierno que secuestraron la información, y eso fue un riesgo que se materializó porque quizás no se estaban gestionando de la forma correcta. Entonces, cuando hablamos de gestionar el riesgo de la forma correcta, a nivel de literatura o de lo que se maneja en el ambiente de riesgo, yo puedo establecer controles. ¿Qué son los controles? Esas medidas que yo tengo que desarrollar para yo evitar que ese riesgo se materialice. Y hay tipos de controles. Por ejemplo, tenemos controles de prevención. En este caso, les voy a dar un ejemplo general y luego vamos a ir un poco a un ejemplo económico. En los controles de prevención, yo tengo, por ejemplo, miren cómo ven acá, el mantenimiento preventivo de instalaciones, que me ayuda a tener un poco de control a nivel, por ejemplo, de que se me pueda causar un incendio, de que pueda tener una inundación, de que pueda, por ejemplo, perder algún espacio porque un riesgo se materialice. Están los controles de detención, en el caso, por ejemplo, del ejemplo, tengo estas alarmas o que me pueden detectar que en alguna zona tengo algún incendio, y tengo controles compensatorios o reductores del daño. Bueno, ya pasó el riesgo, pero ¿qué hago? Tengo, por ejemplo, para el caso que tiene que ver con un incendio, tengo extintores, tengo rociadores, y en el caso peor, pues tengo un seguro que si pierdo completamente la estructura, pues ese seguro me compensa a nivel económico de lo que tendría ese costo. Entonces, ¿cómo lo veríamos un poquito a nivel económico? ¿Cuáles son esos controles de prevención que el gobierno utiliza para mantener la economía creciendo? Pues instrumentos de política monetaria, por ejemplo, el encaje legal, la tasa de interés, el tipo de cambio. Ustedes ven, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con el Banco Central, que está también pues aumentando la tasa de interés para intentar controlar un poquito los procesos inflacionarios que se están dando. Tenemos controles de detención, por ejemplo, el monitoreo y seguimiento al índice de precios, el análisis de contexto internacional que se mantiene haciendo los organismos de política monetaria y fiscal para poder ver cómo se está moviendo el escenario a nivel global e interno. Sabemos que tenemos una característica ahora mismo de los entornos, son volátiles, inciertos, ambiguos y complejos, y la idea es nosotros poder de alguna manera estas variables controlarlas a través del monitoreo y seguimiento. Y están los controles compensatorios, que son reductores del daño, que por ejemplo está equilibrar la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal
Por ejemplo, ahí viene cuando tomo un préstamo para poder solventar algo que no lo tenía presupuestado, o hago lo que ha hecho el presidente últimamente de, bueno, yo voy a reducir el gasto de gobierno para poder tener mayor control sobre algunos aspectos. En el caso, por ejemplo, de la tormenta Fiona, sabemos que a nivel preventivo no es mucho lo que podemos hacer porque estamos en una zona que es eminentemente riesgosa y muy propensa a que estos fenómenos lleguen. Pero a nivel detectivo, tengo todo el seguimiento que da, por ejemplo, el Centro Nacional de Huracanes, que me da una proyección muy anticipada de cómo estos fenómenos se van desarrollando. ¿Y qué tengo a nivel compensatorio? Bueno, a nivel compensatorio yo me he preparado como gobierno. Por ejemplo, tenemos el artículo 32 de la Ley Orgánica de Presupuesto, donde se pone a disposición del presidente el 1% de los ingresos corrientes para cubrir imprevistos ante calamidades. Esa ley el año pasado incluso tuvo una ampliación donde ya no es solamente el 1.5, no es el 1%, también ahora hay un 5% más para cubrir estos eventos. También tengo, por ejemplo, del lado de la ley de compras y contrataciones y su reglamento de aplicación, que es el 542, excepciones para que en situaciones como esta yo no tenga que agotar el procedimiento natural que me exige la ley y poder cubrir las necesidades de la población. Entonces, ahí para que entendan un poquito cómo se ve todo este tema de controles a nivel de riesgo y gobierno. Entonces, cuando un riesgo se materializa, generalmente trae impactos negativos a las economías. Por ejemplo, podemos ver este dato que encontré, el índice de riesgo climático global, dice que República Dominicana se posiciona entre las 15 primeras naciones más afectadas por eventos climáticos, claro está, por nuestra posición geográfica, entre 183 países. Esto representa un elevado nivel de pérdida económica. Cada vez que uno de estos eventos se materializa, señores, evolucionamos en el tiempo. Entonces, por eso es que ustedes ven que siempre estamos orando para que se alejen, porque eso nos cuesta a nivel de crecimiento. En un estudio realizado por el Banco Mundial, en colaboración con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se señalaba que el daño anual promedio asociado a desastres naturales se estima en unos 420 millones de dólares. Eso es como el 0.69% del PIB. Respecto a daños extremos por ciclón, por ejemplo, se pueden exceder este monto, llegando a un 3.3% del Producto Interno Bruto. Y tenemos una probabilidad anual de un 5% de que tengamos este tipo de eventos dentro de nuestro país. Por ejemplo, ¿cuáles serían controles preventivos? Yo debería enfocarme en tener estructuras, por ejemplo, que sean más sostenibles a nivel de vientos. Vemos que, por ejemplo, la infraestructura dominicana no está tan preparada para afrontar estos eventos. Ejemplo de lo que pasó en esta semana en la zona este. También, por ejemplo, evitar, un control preventivo podría ser evitar que las personas se muden muy cerca de los ríos, para yo poder controlar un poco la parte de inundaciones, mantener los pluviales limpios para que en momentos de lluvia muy extensa puedan funcionar de la forma correcta. O sea, hay controles preventivos que podríamos estar implementando de cara a que este tipo de riesgo pues, nos impacte de manera un poco menos fuerte pues, cuando se materialice. Entonces, ahora vamos a ver un poquito el informe que les comentaba, el Global Risk Report del 2022. Es un informe que es de principios de año, o sea que está muy actualizado. Es del Foro Económico Mundial y es un informe, continúa Sócrates, que rastrea la percepción de riesgos globales entre los expertos en riesgo y los líderes mundiales en negocios, gobiernos y la sociedad civil. Examina los riesgos en 5 categorías: riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Ellos hacen como una especie de encuesta a nivel mundial a directivos de gobiernos para ver cuál es la percepción sobre los riesgos a nivel mundial. Cada año este informe sale, o sea que si ustedes quieren cada año saber cuáles son esas perspectivas de riesgo a nivel mundial, solamente tienen que entrar al foro. Generalmente sale en el primer trimestre del año y ahí pueden ver toda la información que necesiten ver y estar actualizados.
Entonces, ¿cuáles son esas perspectivas de riesgo? Vamos a verlas en síntesis, una por una. Por ejemplo, habla un poquito de lo que es la retrospectiva de COVID-19. Los encuestados que señalaron que los riesgos sociales y ambientales han empeorado desde el inicio de la pandemia, con la erosión de la cohesión social y la crisis de medios de vida, ocupando esos primeros lugares. Dentro de otros riesgos que se identifican, que han empeorado, es por ejemplo la crisis de deuda, los fallos de ciberseguridad, la desigualdad digital y la reacción contra la ciencia. O sea, eso es como la perspectiva que ellos tienen a nivel de esos riesgos. También nos cuentan que el desafío más grande que persiste de la pandemia es el estancamiento económico. Tenemos países que todavía no han podido superar lo que ocasionó la pandemia. Nosotros somos benditos entre todos los países, como María, porque pudimos de manera rápida y poder mantener niveles de crecimiento económico positivos durante todo el periodo post-pandemia. Las perspectivas macroeconómicas siguen siendo débiles y se espera que la economía mundial sea un 2.3% más pequeña para 2024 de lo que había sido antes de la pandemia. Recuerdan que le dije que estos procesos de crisis hacen que evolucionemos en vez de seguir intentando converger. En el caso de los gobiernos, las empresas y las sociedades, dice que se enfrentan a una presión cada vez mayor para hacer la transición a economías de cero emisiones netas, ya que estamos hablando de medio ambiente. Habla de que una transición agresiva y rápida aliviaría las consecuencias ambientales a largo plazo, pero tenemos todavía graves impactos a corto plazo. Tenemos millones de trabajadores de industrias con alto contenido de carbono que se han quedado sin empleo y eso ha ocasionado tensiones sociales y políticas. Aquí es muy importante destacar que el riesgo medioambiental es un riesgo que estamos viendo en los tiempos del protocolo de Kioto, cuando los países se comprometieron a bajar sus emisiones, pero yo creo que hacemos lo mínimo y tomando en consideración de que tenemos una sola casa, esta tierra, entiendo que debería dársele mucho más prioridad a lo que cada uno de nosotros podemos hacer en términos de cambio climático. A nivel de los sistemas digitales, hay una creciente dependencia de esos sistemas digitales. Todos sabemos, por ejemplo, que con la pandemia el teletrabajo fue esa medida de continuidad que tomaron la mayoría de las organizaciones, pero es una medida que trae consigo también pues muchos riesgos a nivel de ciberseguridad, porque ya yo tengo gente en casa que me expone mucho más toda la información que se maneja de las organizaciones. Tanto así que también tenemos que tomar en consideración que muchas empresas dominicanas no tienen esos controles o esa implementación robusta a nivel de ciberseguridad que les permita proteger esa información que es sensible y poder prevenir cualquier ataque. En el caso de la inseguridad, la creciente inseguridad en forma de dificultades económicas, hay en percepción política de personas abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor. O sea, esa migración que vemos, donde tenemos fuga de cerebros, los que son más capacitados, otros se arriesgan a tomar un bar, una yolita e intentar cruzar un mar. O sea, ese tipo, el empeoramiento de la calidad de vida puede impactar a que ese tipo de cosas pues la veamos mucho más recurrentemente. Y hablamos algo aquí, vamos a hablar un poquito de Elon Musk, ¿verdad? Dice que si bien los seres humanos han estado explorando el espacio ultraterrestre durante decenios, vemos que en los últimos años se ha observado un aumento de esta actividad privada y pública y ha creado nuevas oportunidades a nivel de las compañías, pero también tenemos nuevos riesgos emergentes. Ahora hay que sentarse a analizar todos los riesgos que trae consigo toda esta exploración del espacio ultraterrestre. En el caso de República Dominicana, específicamente, dentro del informe, ustedes pueden ir a los anexos y pueden ver los riesgos rankeados por países. Este es el top 5 de RD. En el primero está fenómenos meteorológicos y extremos, normal por la ubicación de nuestra isla, crisis de empleo y medios de vida, crisis de deuda en las grandes economías, desigualdad digital,
fracaso de las medidas de ciberseguridad. Entonces, el Banco Mundial, aquí voy a entrar a otro informe, en junio del 2022, actualiza un poquito, podríamos decirlo así, lo que el Global Risk Report nos está mostrando de principios de año. Nos habla de que en medio de una abrupta desaceleración del crecimiento aumenta el riesgo de esta inflación. Sabemos que esta inflación es estancamiento económico con aumento de paro y la inflación. Entonces, la guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de suministro y el riesgo de esta inflación afectan el crecimiento. Para muchos países será difícil evitar la recesión. Y ese es el escenario, señores. Muchos países la tienen muy duro para poder crecer y mantenerse pues robustos en el tiempo. El banco, específicamente su director, nos da algunas recomendaciones para poder paliar un poquito los temas de crisis. Dice que los mercados están expectantes, por lo que es urgente fomentar la producción y evitar las restricciones comerciales. Se requieren cambios en las políticas fiscales, monetarias, climáticas y de endeudamiento para contrarrestar la asignación inadecuada de capital y la desigualdad. Dice que las economías en desarrollo deberán equilibrar la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de mitigar los efectos de las múltiples crisis en los ciudadanos más pobres. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, esto que está pasando, de todos estos incentivos a nivel de transferencias monetarias condicionadas y demás, cómo yo puedo manejar esto pero también tener sostenibilidad fiscal? Dice que debemos comunicar con claridad las decisiones en materia de política monetaria. Hay que aprovechar la credibilidad que tienen los marcos de política monetaria. Nosotros tenemos un banco central bastante sólido. Y proteger la independencia de este banco para poder anclar eficazmente las expectativas de inflacionarias para lograr los efectos deseados. Entonces, al final, ¿cuál es el objetivo último de gestionar riesgos? Pues es crear países más resilientes. Cuando hablamos de países más resilientes, estamos hablando de países que tengan la capacidad para anticipar, prepararse, responder, adaptarse al cambio incremental y a las interrupciones repentinas. Y la idea es que puedan sobrevivir, pero no solamente sobrevivir, sino también prosperar y aprender esas lecciones aprendidas que nos deja cada una de estas pandemias o de estos procesos en los que hemos estado viviendo en los últimos años. Y hasta aquí era lo que yo quería compartir con ustedes. Fue verdad 7:40. Ahí tenemos el tiempecito para que tengamos algunas interacciones. Y también por acá están mis datos de contacto para cualquier información adicional que ustedes quieran que yo le comparta. Sócrates, te dejo ahí la moderación. Bueno, la presentación ha sido muy interesante. Espero que les haya gustado a todos. Estamos en la ronda de preguntas y respuestas, la ronda interactiva. Preguntas, respuestas y comentarios también sobre la presentación. Pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono, los que deseen participar. Pueden usar el chat también. Puede hacer las preguntas por vía del chat. Y nosotros la podemos leer. Gabriela, realmente el tema de los riesgos que evalúa el banco, que evalúa el Foro Económico Mundial, es un esquema de riesgo que crea muchos retos a nivel mundial. Así es. Crea muchos retos porque muchos de esos riesgos que ellos evalúan, algunos podrían ser controlables, pero hay otros que no. Sí, por eso te decía que a nivel de controles hay cosas que yo puedo prevenir y puedo implementar controles preventivos, pero hay cosas que lo que voy a tener que intentar es prepararme, quizás apalancar la economía en términos de por ejemplo, eficiencia del gasto y demás, para yo poder de alguna manera sobrevivir ante esas cosas sobre las que no tengo ningún control. El riesgo yo lo puedo evitar, prevenir
que es la parte de prevenir, lo puedo transferir, pero hay veces que no puedo hacer nada. Tengo que buscar la forma de continuar pues continuar mi forma de vida, Compensarlo. tratando de controlar esos efectos que me traerán esos riesgos que no puedo controlar. Eh, Tony Hernández. Disculpa. Tony Hernández. Por favor, abrir el micrófono. Tenemos a Tony Hernández. Por favor, abrir el micrófono, Tony. Está cerrado el micrófono, Tony, todavía. Tony, si desea puede escribir la pregunta en el chat y la podemos leer si tiene problema con el micrófono. No se escucha, Tony. Puede hacer la pregunta en el chat y la leeremos, o el comentario. En lo que Tony pues puede hacer su pregunta, quizás enfatizar un poquito en la parte de la importancia de mantenernos monitoreando el entorno internacional y las cosas que pasan incluso a nivel interno, porque es de la única manera en la que yo puedo ver cuál es la tendencia de algunos temas y poder ir pues de forma eficaz Sí, buena, ¿me están escuchando ahora? Sí. Sí, mira, lo que quería era compartir con las jóvenes. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, Tony. Muy bien. Sí, ok, lo que quería compartir con la joven era en materia de ciberseguridad, que aquí se está dando muy buen servicio en ese sentido. Entre ellos hay una compañía a la cual yo le he dado algún servicio profesional que se llama Dexus, que lo que hace es vender ese producto, ¿no? Que es como si fuera un material gastable, porque hay que irlo o haciéndole upgrade o cambiándolo, porque todos los días hay un producto nuevo en el mercado. De manera que eso es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, cualquier cosa pueden ustedes realmente dirigirse a esa compañía. La pueden buscar en las redes, Adexus. Adexus. Sí, muchas gracias. Ok, a las órdenes. Mira, Tony trae a colación, ¿verdad? Algo que estuvimos compartiendo un poquito, la parte de ciberseguridad. Eso es un mundo, señores. Yo recuerdo que estábamos viendo un mapa de la República Dominicana y veíamos los ataques que habían y era impresionante. Incluso nosotros hemos sido, tú sabes que los servidores van como replicando, van como saltando. Y para los ataques de Rusia se ha usado mucho el salto desde acá, desde República Dominicana, o sea que ha sido bastante interesante. Y si les digo la verdad, el tema de ciberseguridad es un tema que todos deberíamos intentar conocer por lo menos un poco, porque puede afectarte también a nivel personal. O sea, hay muchísimas cosas que deberíamos empezar a implementar como buenas prácticas a nivel de nuestra vida personal para poder, pues, protegernos un poco sobre estos riesgos de ciberseguridad. Que termina siendo económico. Así es. Por ejemplo, no. lo que pasa, no recuerdo el país, no sé si fue Ecuador, Costa Rica, ahí hubo un problema grande. Hubieron varias empresas del Estado, del gobierno, que duraron días sin operar porque fue un ransomware que encriptó toda la información que ellos manejaban y eran sumas altísimas de dinero que estaban pidiendo para devolver esos archivos. Morocha Ir, disculpa Gabriela, Morocha Ir levantó la mano. El ingeniero Alfred Tavares Abreu, en lo que Morocha abre el micrófono, indica que es muy interesante el tema. El monitoreo al entorno debe ser prioritario con una adecuada gestión de riesgos. Eso comenta Alfred Tavares Abreu.
Morocha, puede abrir el micrófono. No se escucha todavía. Todavía está apagado el micrófono. Usted le puede dar a... Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Argentina. Buenas noches. Hoy Sócrates, desde Argentina. Vaya, Desde vaya. ¿Cómo están? Le quiero hacer una pregunta a la licenciada Graviela. Quiero saber cuántas la deuda externa de mi país. ¿En cuánto está ahora mismo? Vamos a ver, para darte un dato exacto. Mira, me dice que actualmente la deuda externa se divide en dos. Está la del sector público no financiero, que representa actualmente el 47.7% del PIB, y la de lo que tiene que ver con el saldo de deuda externa o del sector público no financiero. Esa está en unos 51.000 millones. Tú sabes que siempre lo que yo he escuchado, que todo lo que esté por debajo del 70% del PIB de deuda es gestionable. O sea que entiendo que a nivel de deuda, aunque hemos tenido que tomar muchos préstamos, no es algo que está fuera de lo que la mayoría de los países pues manejan. Claro, fue uno de los riesgos que mencionaste, el tema de la deuda, que gracias a lo que indicas, se está gestionando la sostenibilidad de la deuda por la vía de los intereses a la menor tasa posible y mayores facilidades en cuanto a los plazos y otros tipos de instrumentos que se realizan, porque por ejemplo en el caso del gas, no sé si ustedes lo han notado, el Ministerio de Hacienda compró un seguro para eso, que entra dentro de lo que es la parte de mitigación no, la parte de compensación que indicó Gabriel en la presentación con respecto a los precios del gas. Entonces, en la medida que el gas fluctúa o no, entonces nosotros podríamos recibir o no una compensación, con lo cual nos ayudaría con el nivel de deuda también y con la parte fiscal. Bueno, muchas gracias. A las órdenes, gracias por participar. Ok, bye. Bueno, si no tenemos más sí, tenemos a Juan Guzmán con la mano levantada. Juan Guzmán. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos de la Romana, Juan Guzmán. Bienvenido. Ay, Juan, ¿cómo está por allá después de Fiona? Bueno, estamos con inversores todavía trabajando porque la energía no se ha restablecido. Todavía hay la mayoría, el 85% de los sectores, todavía no se le ha restablecido el servicio eléctrico. Pero se está trabajando para lograr, aunque sea el fin de semana, restablecer todas las operaciones comerciales y volver a la vida normal, porque de verdad nos pegó bien fuerte. El ministro le indicó eso que usted dice, que prácticamente la estructura eléctrica del este se destrozó, colapsó, se destruyó prácticamente la infraestructura. Entonces, su intervención, Juan. Sí, mi preocupación es una pregunta, es con relación a controles de detección. Okay. Sabemos que en nuestro país se ha convertido muy débil. Desde que se presentan situaciones, se pierde el control de los precios, se pierde la inflación, se tragan los sueldos y los salarios de la clase, pasan de clase media, pasan a otros niveles y se ataca muy fuertemente. ¿Qué parte del presupuesto se está invirtiendo para prever situaciones que cada día atacan más la canasta familiar, atacan más a la persona al que menos puede? Y vemos que lo correctivo, como que nuestra economía es muy débil. Y esa situación tenemos que
aportar ideas, recomendaciones para evitar que esas situaciones continúen hundiendo el país y que haya una clase media que realmente desaparece de clase media. O sea, ¿cuál es su recomendación? ¿Cuáles son los aportes que debemos hacer para tratar de evitar y corregir y prever situaciones como la que está sucediendo ahora mismo? No hay un control en los precios de los artículos, inclusive de primera necesidad, siguen cada día más arriba y vemos que el Estado dominicano presupuestó a un nivel de 60 por 1. Sin embargo, hay una brecha de 7 puntos entre la tasa y lo presupuestado, pero no se refleja así en el índice de precios ni en los resultados del consumidor. Juan, muy interesante su pregunta. Ahí para el público que no es tan economista, cuando Juan habla de que se presupuesta un 60, lo que hace el gobierno como una forma de prevenir riesgos es que cuando establece su presupuesto siempre toma una tasa de dólar proyectada para intentar de que ese presupuesto el año siguiente, si hay algún cambio a nivel de tasa de dólar, pues no me afecte lo que yo presupuesté. Entonces, tú sabes que hay varias cosas. Por ejemplo, dentro de las cosas que yo entiendo que se podría estar haciendo es el fortalecimiento de lo que tiene que ver con la institucionalidad, porque nosotros tenemos diferentes instituciones que están llamadas a proteger diferentes sectores y a hacer un trabajo para mantener las cosas fluyendo de forma adecuada. Entonces, lo que yo entiendo también es que de alguna manera esas instituciones tienen que desempeñar el rol para la que fueron creadas y podrían estar ayudándonos un poquito en estos temas que usted nos comenta. Sabemos también que tenemos una deuda histórica en relación a crecimiento, desarrollo, pero es un tema bastante complejo, Juan. La pregunta está bastante buena, es un tema bastante complejo. Quizás yo podría, mi recomendación sería esa, fortalecer la institucionalidad y que las instituciones que están llamadas a proteger al consumidor, a mantener vigilado algunos algunos entes económicos para que las cosas marchen de la forma correcta, pues desempeñen su rol para el que fueron creadas. Tenemos una pregunta de Juan Matos. Antes de Juan Matos, Belkis Espinosa hizo un comentario que dice que los fenómenos naturales y los adelantos tecnológicos son incontrolables. Por tanto, hay que tener amplio conocimiento de los mismos y estar atentos a los cambios. Soy Belkis Espinosa de San Pedro de Macorís. Hola a todos. Entonces, gracias Belkis por el comentario. Entonces continuamos con Juan Matos. Por favor, abrir el micrófono. Gracias, buenas noches, Juan Matos, Santo Domingo Este. Bien. Fíjense, dentro de los análisis de riesgo que Gabriela planteaba, no sé dónde, si ella no considera la situación de las crisis migratorias que se están presentando en diferentes países como un nivel de riesgo. Y principalmente en el caso nuestro, que tenemos una situación de un país vecino que tiene una inestabilidad política que ya raya prácticamente a lo extremo. ¿Cómo ya visualiza esa posibilidad de riesgo hacia nuestro país? Muchas gracias. Sí, en una parte de la presentación yo hacía un comentario en relación a eso, a que la misma crisis que ha generado todo el tema de la pandemia y crisis económica a nivel de todos los países va a presionar ese nivel de migración. O sea que el Foro Económico está diciendo, mira, tienes que prepararte porque más personas van a querer entrar a territorios donde hay más estabilidad. Eso está contemplado. Entonces nosotros ya deberíamos estar tomando provisiones en ese sentido. Haití es algo que no tiene que ver con la crisis, es algo que siempre nosotros hemos tenido ahí latente, mucho más presente ahora con toda la crisis que ellos están viviendo, pero sí dentro de lo que el foro pide que los países tomen en consideración está esa parte de que los procesos migratorios se van a ver más acelerados. Gracias, Juan Matos y Juan Guzmán.
María Mejía tiene la mano levantada. Favor abrir el micrófono, María. Y si puede encender la cámara. ¿Desde dónde nos hablas? Buenas noches, le hablo de Nueva York, Estados Unidos. Hay algún tema que me preocupa como ciudadana dominicana. Lo estoy viendo aquí y me gustaría saber qué medida está tomando el gobierno con los organismos adecuados en la materia para frenar la inflación. Por ejemplo, Estados Unidos está tomando precauciones o medidas con elevar la tasa de interés. Lo ha hecho en 3 ocasiones. La última fue de 0.75% para frenar la inflación. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿El gobierno dominicano está tomando algo relacionado con eso? ¿Y qué beneficio en realidad podemos obtener con relación al alza de los intereses? Porque, por ejemplo, si tú quieres comprar un vehículo o una casa, si te dan una tasa fija, está alto, pero ok, está bien. Pero si te dan una tasa variante, ¿qué garantía tenemos nosotros de poder obtener eso? La masa más vulnerable, porque nos vamos a estancar porque no tenemos el capital económico para poder ostentar ese bien. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Y que si eso es beneficioso o nos estanca más. Ok, gracias María, muy buena pregunta. Y más, tú que estás viviendo de primera mano todo este tema de las alzas de las tasas de interés. Entonces, que para ustedes la Reserva Federal es lo que es para nosotros el Banco Central. Entonces, generalmente cuando la Reserva Federal hace un movimiento, el Banco Central Dominicano hace un movimiento similar. Nosotros hemos tenido, luego de los incrementos de la Reserva Federal, también incrementos a nivel de nuestras tasas de interés. Eso es política monetaria restrictiva. Lo que está buscando el banco es sacar dinero de las calles para intentar frenar los procesos inflacionarios. En economía le conocemos como el M1, ¿verdad, Sócrates? En esas clases de política monetaria. Entonces, ¿qué te diría en términos de el impacto que esto tiene en la ciudadanía? Mira, aunque a veces uno lo ve como, óyeme, al final yo soy que estoy pagando más, les aseguro que a nivel de política monetaria es lo que la teoría manda. Se supone que esto debería empezar a hacer que estos procesos inflacionarios disminuyan. El gobierno dominicano ha hecho cosas también más que solamente lo que tiene que ver con política monetaria. Hubo una serie de productos que a nivel arancelario están cero, cosa de que cuando entren esto pueda abaratar un poco el costo a nivel de mercado. O sea, se han hecho otros movimientos, pero en verdad es un escenario que está golpeando a todos los países y que estamos viendo cómo empezamos a ver alguna reacción positiva de la economía con estas medidas que se están tomando a nivel de gobierno central y de bancos centrales. Sócrates, no sé si quieres. Bueno, creo que dijiste todo respecto a lo que el escenario actual, y creo que responde la pregunta de María Mejía. Incluso el tema de la inflación, lamentablemente se está tratando, es difícil con esa política restrictiva, tú lograr crecimiento y también lograr disminuir la inflación. Entonces tú tienes que decidir por cuál tú te vas, por lo que es la inflación o por lo que es el crecimiento. La inflación golpea más a los pobres, entonces por eso es que a nivel mundial las economías están decidiendo controlar la inflación, aunque haya menos crecimiento, que eso implique que se disminuya el crecimiento o que incluso conduzca a una recesión, porque eso le afecta a los bolsillos de las personas. El objetivo de eso, como indicó Gabriela, disminuir la liquidez de la economía. Y entonces, incluso en el caso dominicano, nosotros
en la presentación anterior, la conferencia de Peter Prasmowski sobre competitividad, él nos indicó que en el actual contexto de crisis, República Dominicana tiene muchas oportunidades para venderle a los países cercanos al nuestro. Entonces, vendiéndole nosotros a los países cercanos, nosotros podríamos lograr mayor cantidad de dólares, y lo cual será más beneficioso para el país. Y podría quizás presionar un poco a controlar la inflación. Entonces, gracias María Mejía. Yo creo que tenemos chance para una última pregunta porque el tema está súper interesante, ¿verdad? Ya nos pasamos de la hora. Alberto Rosa. Alberto. Gracias María. Gracias María. Alberto, tienes tu micrófono muteado. Ahí está. ¿Estoy en contacto ahora? Sí. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Te estoy hablando de la Argentina. Bienvenido. Justamente ese es el gran tema nuestro, la inflación. Estamos viviendo un momento inflacionario muy, muy, muy grande debido a un gobierno anterior que tomó el 60% de lo que da el Fondo Monetario Internacional, de lo que dio de sus reservas, se lo dio toda la Argentina para que un gobierno pueda ganar una elección. Le dio más de 45.000 millones de dólares. Wow. Fue el más grande préstamo que haya hecho el Fondo Monetario a un país en el mundo en la historia. Y eso no está produciendo que la inflación, y yo estaba escuchando el de sacar del circuito el dinero, como dicen ustedes, de sacar esa liquidez. Pero eso equivale a enfriar la economía. Exactamente. Entonces estamos en ese dilema de enfriar la economía o inyectar dinero para que haya más circuito y más consumo. Claro. Y el otro problema es, que me parece a mí inflacionario, tiene que ver con los monopolios, especialmente los alimentos, que uno o dos productos esenciales como el azúcar, la yerba por el argentino, la harina, el aceite, lo manejan 2 o 3 empresas solamente. Y eso hace que la inflación ponga los precios que quieran, ¿no? No sé si a ustedes le ocurre algo parecido. Sabes que aquí el nivel de competitividad en el mercado es muy alto. Nosotros tenemos un mercado de competencia bastante buena, o sea que es un poquito difícil que pase quizá eso que está pasando con esos 3 productos. No es que no existan, pero no se ve tanto. Y como tú comentas, Alberto, esa parte de monopolio es algo que es ineficiencia a nivel de mercado y el monopolio es una distorsión de mercado que no me ayuda mucho cuando yo quiero implementar medidas de política económica. Pero esperemos que Argentina pues salga a camino, de verdad que es un deseo desde Dominicana. Muchas gracias, Alberto, por su participación. Un abrazo grande. Gracias. Bienvenido y les invito a todos a que se unan a todas las conferencias que vamos a hacer, que nos sigan en las redes sociales, Codeco RD Oficial, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, en Spotify, para que estén atentos a las conferencias que vamos a realizar, las conferencias que hemos realizado también en YouTube, la pueden ver algunas, incluyendo esta. Entonces, los economistas que estén conectados, que no estén inscritos en el Codeco, les invitamos a que se inscriban. Y nada, hacemos el cierre con Gabriela. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sócrates, podríamos compartir el vínculo de los 2 informes que utilizamos en la presentación en las páginas para que el que quiera abundar en este tema pues pueda hacerlo. Ok, me lo enviaste ya.
yo te lo envío. Entonces, ese es un aliciente para que nos sigan en las redes sociales, para que puedan descargar el material completo y puedan, pues, porque son informes que tienen mucha información, solo que para la charla intentamos como condensar en lo más importante, pero claro, es súper interesante que puedan tener el material completo y que lo puedan estudiar. Bueno, vamos a compartirle el link ahora. ¿Me lo enviaste, Gabriela? Vamos a ponerlo en nuestras redes y así el que quiera. Perfecto. Entonces lo pondremos en nuestras redes. Codeco RD Oficial en Instagram, LinkedIn, Twitter, Spotify, YouTube. Muchas gracias a todos y por el apoyo. Y espero que les haya gustado. Isis Fernández comenta, da las gracias e indica que fue una excelente exposición. Muchas gracias colega Gabriela. Feliz noche a todos. Igual. Bye. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.